Dios es fiel y bueno, hermanos, ¿verdad? A pesar de todo, de nuestra infidelidad, a pesar de nosotros, Él es fiel, amoroso y bondadoso. Nadie más digno de que nos rindamos ante Él, ¿no? Le pido que en esa misma actitud de adoración, de amor a Dios, oremos por nuestros niños. Le pidamos a Dios que nuestros niños también puedan experimentar claramente la bondad y la fidelidad de Dios. Así que juntos, todos en un mismo sentir como iglesia, pidámosle a Dios que toque los corazones de estos niños, desde el más pequeñito hasta el más grande. No importa que sean pequeñitos, la palabra de Dios tiene poder para dar fruto en sus corazones. Así que oremos, extendamos nuestras manos hacia acá. Señor Dios, te damos gracias por estos niños. Hoy te pedimos, Señor, que ellos puedan experimentar tu bondad, tu fidelidad, Señor. Que estos niños, Dios, decidan voluntariamente rendir su vida ante ti, Dios. Hoy te pido, Padre, que tu palabra, la que ellos van a escuchar arriba por medio de los maestros, Señor, dé fruto en sus corazones, Señor. Que por medio de tu palabra ellos puedan experimentar tu amor, tu misericordia, tu justicia, Señor, tu verdad, tu salvación, Señor. Háblales a sus corazones, Señor. No importa que sean pequeñitos o grandes, Señor. Independientemente, habla a sus corazones, Señor. Ayuda a las maestras, Señor, a tener estrategias, Señor, para llevar la palabra con verdad, Señor, para que dé fruto en sus vidas, Dios. Guarda a estos niños, Señor. Instruye a estos niños y levántalos a la estatura de tu Hijo Cristo Jesús. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden seguir a la clase, niños. ¿Se quieren quedar acá? Bueno, vamos a sentarnos, por favor, iglesia. Muy bonitas, interesantes, dicientes las canciones que estábamos cantando, ¿no? Estábamos hablando y exaltando la fidelidad de Dios, ¿verdad? El amor de Dios, la bondad de Dios. Pero también las canciones nos llevaban a disponer nuestro corazón y a decirle a Dios que nos rendimos ante Él, ¿cierto? Que haga su voluntad en nosotros. Así que yo quiero preguntarle a la iglesia, ¿ustedes quieren que Dios haga realmente su voluntad en su vida? ¡Amén! Qué bueno porque hoy vamos a hablar un poco de parte de esa voluntad de Dios en nuestra vida, algo fundamental, algo que Él encargó personalmente para nosotros y que hace parte de su voluntad. Durante este mes hemos venido hablando y hemos venido recorriendo un poco el camino de Jesús a la cruz, ¿verdad? Hemos hablado un poco de cómo fue ese camino, ¿cierto? Hemos exaltado, nos hemos maravillado de ver la bondad de Dios, de ver la sujeción de Cristo, de ver el sacrificio, la humildad de Jesús en medio de este proceso difícil, porque lo vimos, ¿no? Hablamos de que fue un proceso duro, pero en medio de todo Cristo siempre se mantuvo firme, fiel, ¿cierto? Confiando en Dios. Esto lo comenzamos a ver de cómo lo llevó a la cruz, lo llevó a entregar su vida en sujeción y amor a Dios y a nosotros. Porque la realidad y lo que hemos visto es que ustedes y yo merecíamos la muerte, ¿verdad? A causa de nuestro pecado, eso era lo que merecíamos. Pero Dios en su infinito amor, en su misericordia, y Cristo en su bondad y sujeción decidió ir a la cruz y poner su vida en nuestro lugar, pagar lo que nosotros debíamos pagar. Pero no nos quedamos ahí, sino también hablamos de su resurrección y cómo eso es importante para nosotros. Porque el hecho de que Cristo haya vencido la muerte es realmente importante para nosotros. Porque nos dio vida, una nueva vida. Una vida lejos del pecado, una vida que ya no está dominada por el pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Y esto lo ganó Cristo para nosotros. Hemos podido hablar y experimentar todo esto tan bonito acerca de lo que Dios hizo y de lo que Cristo hizo, ¿verdad? En nuestra vida. Así que yo quiero que tengamos eso en nuestros corazones y en nuestra mente
entendiendo lo bondadoso y amoroso que Dios ha sido con nosotros, para que podamos entender la importancia de la oportunidad que nos dio Dios de ser parte de su plan, porque fue así. Hoy vamos a centrarnos en un texto que habla como al final de todo esto que acabo de mencionar, ¿sí? Habla de una encomienda, una misión. Por eso la enseñanza de hoy se llama Preparados para la misión, porque Jesús encomendó una misión al final de todo esto a sus discípulos. Y quiero que hoy exploremos eso, no solo por ellos, sino por lo que tiene que ver con nosotros esto, porque tiene que ver con nosotros, ¿sí? Así que nos vamos a centrar primero a entender un poquito estas palabras de Jesús, a examinarlas un poco, a entender qué implican, pero quiero que mientras lo hagamos pensemos eso que tiene que ver conmigo. O sea, no conmigo personalmente, sino con cada uno de nosotros, ¿no? Y al final vamos a analizar también eso. El texto que vamos a analizar el día de hoy está en Mateo 28, 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20. Dice así, Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como les digo, este texto llega al final, en el clímax de todo lo que hemos hablado. Y recordemos un poco de qué nos habla el Evangelio de Mateo. Y recordemos, sí, qué estaba pasando en el Evangelio de Mateo. Comenzamos con una genealogía, ¿verdad? Una genealogía que nos muestra por qué Jesús es el Mesías, desde su genealogía, ¿verdad? Pasamos a ver las enseñanzas de ese Mesías, como el Sermón del Monte, ¿cierto? Un sermón muy puntual y muy directo, muy claro para nosotros los creyentes, para aquellos que decidimos seguirle, y para las personas que no, para llevarlos a arrepentimiento. Vemos ese camino de Jesús hacia la cruz, su obediencia, su sujeción, su amor, ¿cierto? El amor del Padre expresado a través de Cristo. Vemos cómo Jesús sufrió, murió, pero resucitó. Y ese Jesús resucitado, llega un momento en el que la Biblia nos relata que se le aparece a las dos Marías, ¿verdad? Bueno, sí. Y les dice: no tengan miedo, o sea, no se asusten. Vayan, díganle a mis hermanos, a los discípulos, pues cuéntenle que he resucitado, y vayan a Jerusalén, a Galilea, allá nos vemos. Después de eso es que vienen estos textos, estos versículos que quiero que analicemos el día de hoy y lo entendamos como eso, o sea, el Jesús resucitado, el siervo sufriente que ahora resucitó en poder, en gloria, que era exaltado, se dirigió a sus discípulos para encomendarles algo muy importante. Al final, sus 5 versículos de Mateo nos muestran esa misión importante, misión que tiene que ver con nosotros. Yo le digo, no quiero que lo veamos como que se trata de ellos, sino se trata de nosotros también. Pero vamos a analizarlo entonces versículo por versículo y después vamos a hablar acerca de nosotros. Comencemos con el versículo 16 que dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Como lo mencioné ahorita, cuando Jesús apareció, y bueno, de hecho leámoslo, Mateo 28:10. Vamos a Mateo 28:10 y lo vamos a leer. Está un poquito atrás de donde estamos. Dice: entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a ¿dónde? Y allí me verán. ¿Sí? Incluso antes de Jesús pasar por todo este proceso de la cruz, ya había dicho que esperaba al final de esto verlos en Galilea. Mateo 26:32 nos lo muestra. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros ¿a dónde? A Galilea. El versículo 16 que estamos analizando dice: pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Es decir, comienza mostrándonos la obediencia de los discípulos. Jesús les dijo que fueran a Galilea. ¿Y a dónde fueron? A Galilea, a esperarlo. Galilea es un lugar interesante
Porque fue el lugar donde Jesús inició su predicación pública. El mensaje del evangelio donde Jesús comenzó a mencionarlo fue ahí, en Galilea. Mateo 4:12 y versículo 17 nos lo muestra. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mensaje del evangelio, lo que nosotros conocemos hoy como el mensaje de salvación, ese llamado al arrepentimiento, Jesús comenzó a anunciarlo en Galilea. Galilea incluso en un lugar tomado por algunos judíos como un lugar no tan puro. De hecho, se le llama a Galilea en Mateo 4:15 Galilea de los gentiles. Y el hecho de que en ese lugar Jesús haya comenzado a anunciar ese mensaje de salvación, de arrepentimiento, ¿cierto? De llevar a las personas a que sean conscientes de su pecado porque el reino de los cielos se ha acercado. Y que en ese lugar haya citado a sus discípulos para comenzar a compartir el mensaje, para llevar ese mensaje, para darle la que conocemos como la gran comisión. Es importante y interesante porque nos muestra lo universal de este mensaje. Aunque para algunas personas este lugar era poco puro, Galilea de los gentiles, Jesús mostraba un mensaje que iba a alcanzar las naciones. No solamente una región, no solamente para los judíos, sino a las naciones, a todo el mundo. Un mensaje que todas las personas de todo el mundo, de todo rincón, necesita escuchar. El mensaje del amor y la salvación de Dios. Y fue en ese lugar donde se les dio. Entonces, volvamos al escenario. Ellos, en obediencia, fueron a Galilea a ver qué era lo que Jesús quería con ellos. Y el versículo 17, ahora vamos a leer el 17. Recuerden que estamos leyendo Mateo 28, dice así: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Este texto, este pequeño versículo es bastante interesante, porque nos muestra qué actitud tenían los discípulos cuando vieron a Jesús. ¿Qué dice que hicieron? Dudaron y adoraron, sí, las dos cosas. Le adoraron aunque dudaban. Es decir, cuando ellos vieron a Jesús, le adoraron aunque dudaban. Y es que mire, pongámonos un momento en el lugar de ellos. Tal vez nosotros acá leyendo y ya contemos todos los evangelios y todo el resto de la Biblia y lo leemos, pues no se nos hace tan entendible por qué dudaban, pero pongámonos en el zapato de ellos. Su maestro, a quienes habían seguido por años, ¿cierto? Vieron cómo lo apresaron, que lo crucificaron, que lo golpearon, que lo lastimaron. De hecho se fueron, ¿no? Por temor, solo uno se quedó al lado. Vieron que lo sepultaron, lo lloraron. Y ahora ese maestro resucitó y lo citó en un lugar poblado. Pues tenían dudas, ¿cierto? De hecho, cuando nosotros miramos este texto de la Gran Comisión en paralelo en los otros evangelios, que nos muestra un poquito también de este camino después de Jesús resucitar, vemos como cuando Jesús se les presentó, dudaron también, ¿cierto? Unos más que otros. Y en ese momento, de ese puntual que les estoy hablando, Jesús les recriminó el hecho de que dudaran. Pero acá ahorita lo vamos a ver. Porque hay algo clave en este texto y es la actitud que ellos tenían. ¿Qué hicieron cuando le vieron? Le adoraron. Le adoraron. Aunque dudaban, le adoraron. Aunque había duda en sus corazones, aunque había cierto temor, aunque no sabían qué estaba pasando, pero le adoraron. Y es que quiero que entendamos lo que significa adorar. O sea, la palabra que se traduce aquí como adorar va mucho más allá de pronto lo que nosotros a día de hoy en este contexto eclesial tomamos por adoración. Porque normalmente nosotros tomamos como adoración el momento de los 30, 40 minutos previos a la prédica en donde hay música. Y claro, la música es una expresión de nuestra adoración, ¿cierto? Es un momento muy lindo donde le cantamos al Señor, donde exaltamos a Dios, donde juntos alabamos y entonamos canciones a Dios. Pero solo una expresión, la adoración tiene que ver con algo mucho más grande. Esa palabra de le adoraron tiene que ver literalmente con que se postraron. Y no solamente de forma física, no es como que lo vieron y se arrollaron ahí como por arrollarse, sino tiene que ver con la actitud de sus corazones, de su vida, una vida rendida. O sea, entendieron a quién estaban viendo y se postraron, aunque dudaban. Pero en esa actitud de adoración fue donde Jesús se acercó y les hizo lo que conocemos como la Gran Comisión. Y es importante entender eso. A pesar de la duda, adoraron. A pesar. Y vemos lo que pasa entonces en el versículo 18, que dice así, versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo:
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mira, iglesia, este versículo es demasiado relevante. Si este versículo no estuviera ahí, si este versículo no se hubiera dicho, si este versículo no se hubiera entendido, la misión que se les encomendó no tendría éxito en ellos. No en Dios, porque Dios puede hacer como quiera independientemente de nosotros. Pero la misión que se les encomendó a ellos de forma personal no tendría sentido si no se comprende lo que este versículo nos quiere enseñar. Lo primero que quiero que veamos es que Jesús se acercó, es decir, Jesús sabía que dudaban o no. Pero a pesar de eso, en esta vez no le recriminó porque entendió su actitud, la actitud que ellos estaban teniendo, ¿cierto? De adoración. Se acercó y les dijo, a pesar de las dudas, a pesar de, porque entendía que estaban preparados, que estaban rindiéndose, estaban rindiendo sus vidas para escuchar la misión que se les iba a encomendar. Jesús iba a ascender al cielo, pero antes de eso tenía algo muy importante que decirles. Se paró delante de ellos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto es muy importante que lo entendamos como ellos lo entendieron. Así que vamos a entenderlo por partes. Toda potestad, le dice. ¿Qué es toda potestad? Toda autoridad completa, legal, soberana, implica ese gobierno, esa autoridad por encima de cualquier dominio. Él está diciendo: todo está bajo mis pies. Toda autoridad me fue entregada a mí. Todo eso. Y es que veamos lo importante, había discípulos adorando pero con dudas. Y estas palabras iban a comenzar a despejar esas dudas, entendiendo delante de quién estaban, de aquel que tenía toda potestad. No estaban delante de cualquiera. No estaban delante de la persona más importante de este mundo. Estaban delante de la persona más importante de este mundo y el venidero. Toda potestad me es dada. Dice me es dada, ¿por qué dice me es dada? Pues al que alguien se la dio, ¿cierto? Sí, me es dada. ¿Quién se la dio? El Padre. Y es importante que entendamos esto, no porque Jesús no tuviera autoridad, no porque Jesús hubiera sido un desconocido que hasta ese momento se le dio algo. No, Jesús es Dios, de la misma sustancia del Padre. Jesús ya tenía autoridad. ¿Sí? Pero lo que está refiriéndose acá es al Mesías glorificado, aquel hombre que pasó por todo este caminar, que decidió someterse al Padre siendo igual a Dios, que lo hemos leído ya y lo hemos estudiado durante estos últimos domingos, ¿no? Siendo igual a Dios, no estimó el ser igual, es como cosa que aferrarse, ¿verdad? A ese Mesías, a ese siervo sufriente, ahora públicamente se le estaba reconociendo con toda autoridad y potestad. El Padre le estaba reconociendo y honrando, mostrando que a Cristo les da toda potestad y autoridad. Y Él les estaba diciendo eso a sus discípulos, porque es importante que ellos entendieran la autoridad de aquel que los iba a comisionar. Si no entendían la autoridad de aquel que los iba a comisionar, vuelvo y repito, esa comisión no hubiera sido exitosa. Ellos tenían que entender que la persona más importante, quien tiene el dominio sobre todo, aquel Mesías glorificado, quien venció la muerte, les estaba encomendando algo en su autoridad. Por eso tiene que decirles: toda potestad me es dada. ¿Y en dónde les da? En el cielo y en la tierra. Todo dominio, principado, potestad, ángeles, lo que se les ocurra, está bajo el dominio de Cristo Jesús. Y esta persona estaba delante de ellos diciéndoles y encomendándoles algo. Y era necesario que se entendiera. Y para nosotros es importante que lo entendamos. Si nosotros, si ustedes y yo como iglesia no entendemos quién es nuestro Señor, quién nos ha comisionado, quién decidió en amor humillarse para dar su vida por nosotros, nuestro cristianismo no va a tener el sentido que debería tener. Si no entendemos la autoridad de quien nos llamó, si no entendemos la importancia de nuestro Dios, de nuestro Señor, nuestro cristianismo va a carecer de sentido. Lo que Él nos encomendó va a carecer de sentido para nosotros.
Al igual que ellos, nosotros necesitamos entender, pero ya vamos a hablar acerca de nosotros más adelante. Sigamos como entendiendo lo que dice el texto. Esto es trascendental, y es que esto había sido profetizado. Acompáñenme por favor a Daniel 7, 13, 14. No sé si recuerdan la visión que Daniel tuvo. Daniel 7, 13, 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Cómo qué? ¿Se acuerdan que cuando leemos los evangelios y Jesús se presentaba o hablaba de él como el hijo del hombre, cómo molestaba a las personas? ¿Cómo molestaba a los que conocían la palabra, los que conocían esta palabra de Daniel? ¿Cómo se molestaban? Porque ellos entendían a qué se estaba refiriendo. ¿Cómo así usted? Usted está diciendo que usted es ese que dice Daniel, aquel que, como dice el texto, dice: he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ese es nuestro Señor, quien tiene este dominio, aquel que comisionó a los discípulos y nos comisionó a nosotros. En la autoridad de ese Señor, de nuestro Señor. El apóstol Pablo lo entendió muy bien en Filipenses 2, 9, 11. Dijo así, Filipenses 2, 9, 11: por lo cual Dios también les exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Efesios 1, 20, 22, en Nueva Traducción Viviente lo voy a leer, dice así: que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugares de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades, poderes, dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Esa es la autoridad de nuestro Señor. A Él es que le estamos cantando. A Él es que le estamos pidiendo que su voluntad se haga en Él es. Y los discípulos necesitaban entenderlo, porque la comisión que se les iba a dar no era cosa pequeña. Era una misión donde tenían que entregar su vida para llevarla a cabo. Una misión en donde usted y yo tenemos que entregar nuestra vida para llevarla a cabo. Y si no entendemos la autoridad y quién nos llamó, va a carecer de sentido en nosotros. Por eso es importante entenderlo. Por eso es importante que comprendamos lo que nos mandó a hacer el Señor. Pero entonces vamos al versículo 19 para seguir avanzando. Por tanto, id, es decir, Jesús se paró, se acercó a ellos a pesar de sus dudas y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, ahora que entienden mi autoridad, es decir, ahora que entendemos quién es Cristo, ahora que entendemos que todo dominio está en Él, Él gobierna sobre todo. Ahora que entendemos su autoridad, se acerca y le dice: por tanto, ahora que entienden eso, vayan. Es decir, los llama a la acción, los llama a moverse, a hacer algo, y les explica qué es ese algo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero que entendamos qué es esta comisión, de qué trata, qué implica esta comisión. Porque acá nos habla de hacer discípulos, y voy a dividirlo en partes: hacer discípulos a todas las naciones. En ese momento para ellos no era algo culturalmente fácil de entender.
Sí, incluso vemos como después de todo, Jesús resucitado en el libro de Hechos, algunos todavía como que se chocaban porque fuera para todas las naciones, no solo para los judíos. En Galilea, el lugar donde Jesús comenzó a enseñar, el lugar que era tomado como poco puro, Galilea de los gentiles, en ese lugar Jesús estaba diciendo que la misión iba a ser universal, que todo el mundo necesitaba escuchar ese mensaje. Discípulos a todas las naciones. ¿Qué es hacer discípulos? Porque a veces la concepción de ser discípulos se ha distorsionado en nuestra cabeza un poquito. Muchas veces lo limitamos un poco a evangelizar. Creemos que hacer discípulos es evangelizar, ¿sí? Y lo tomamos de esa manera. Pero va más allá. Claro, el evangelismo hace parte del hacer discípulos, pero es el inicio del hacer discípulos. Jesús enseñó y con su vida mostró que era ser discípulos. Jesús caminó con las personas que eligió durante años. Las consoló, las animó, las aguantó, las exhortó, les enseñó, los alimentó. ¿Sí? Caminó con ellos. El discipulado va más allá de coger una persona y contarle el plan de salvación que llamamos. El discipulado habla de caminar al lado de alguien en medio de este proceso. De tomar de la mano literalmente a la persona y caminar con ella. Y ayudarle, guiarle en su camino de renuncia al pecado y aceptar a Cristo. De eso se trata el discipulado. El evangelismo es el inicio, pero no es el todo. Por ende, la labor de hacer discípulos va a implicar un poquito más de esfuerzo. Va a ser necesario entregar la vida. Por eso era necesario que los discípulos entendieran la autoridad de quien los estaba comisionando, porque nada más y nada menos les estaba pidiendo entregar su vida a una labor. Porque el hacer discípulos cuesta tiempo, esfuerzos, recursos. Caminar al lado a todas las naciones era una labor grande. Una labor universal que se encomendó. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Esto es importante porque de alguna manera el bautismo en la Biblia nos muestra que es el acto público con el que una persona muestra o evidencia que hace parte o se incorpora al cuerpo de Cristo. Es decir, es una labor donde se cogen a las personas, se acompañan, se guían, se aman, se exhortan, se instruyen hasta el momento en que comienzan a ser parte del cuerpo de Cristo. Es una labor ardua, demandante, pero posible, porque vamos en la autoridad del Rey. ¿Sí? Y eso tenían que entenderlo. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, también nos habla de un principio o una doctrina fundamental de nosotros como creyentes. En el nombre, un solo nombre, pero del Padre, del Hijo y del Espíritu, un solo Dios, pero tres personas. Pero bueno, no me voy a centrar ahí porque no es el tema de hoy. Pero lo que quiero es que veamos que en estas palabras Jesús estaba mostrando el alcance del Evangelio. Lo que Él hizo iba a afectar a la humanidad entera. No solo un grupo de personas, no solo un país, no solo una región, a la humanidad, a las naciones, cumpliéndose en él la promesa que se le había hecho a Abraham, porque a Abraham en algún momento se le dijo, ¿cierto? Que en su nombre serían benditas todas las familias de la tierra. Y no se refiere a algo económico o material, sino se refiere a que en él, en el pueblo que se iba a formar, iban a ser ese Mesías, el cual iba a morir en una cruz y resucitar para pagar pagar el precio de la muerte por la humanidad. Y todas las naciones necesitan escuchar ese mensaje, todas. Es la única esperanza, es ese mensaje. No hay otra forma, no hay otra manera porque las personas puedan ser salvas, sino por medio de Cristo, y lo conocen a través de ese mensaje. Pero sigue diciendo, versículo 20, y vamos a hablar un poquito de nosotros. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles.
habla de la labor de discipulado. El enseñar es una labor del discipulado. Y enseñarles que guarden, es decir, no solo yo me paro delante de la persona y decirle, mire, arrepiéntase, haga estas cosas, gracias por escucharme. Sino yo tengo que acompañarle en este camino, porque va a ser difícil. La renuncia al pecado, cambiar la forma de pensar, dejar la antigua manera en la que yo vivía, no es una labor tan fácil. Es posible, claro, por la obra de Cristo, pero yo debería acompañar a la persona en eso, enseñándole, instruyéndole, para que guarde todas estas cosas hasta el fin. Y dice, he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Mire, si nosotros entendemos quién es Jesús, si nosotros entendemos su autoridad, si nosotros entendemos a quién estamos sirviendo, esta palabra, esto que dice ahí, es lo mejor que nos puede pasar. Porque Él mismo estará a nuestro lado mientras cumplimos con la misión. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Mientras llevan a cabo esta misión, he aquí estoy con ustedes hasta el fin. Todos los días. Dios mismo, Cristo mismo, respaldando ese mensaje, dando testimonio de ese mensaje, mostrando que ese mensaje es genuino, que es veraz. Mensaje que por su misericordia y amor nos hizo parte a nosotros. Podría hacerlo como Él quisiera, es Dios, pero nos hizo parte a nosotros. Nos hizo parte a nosotros. Enseñándoles a las personas que guarden todas las cosas implica a nosotros también guardarlas. Mire, el mensajero debe ser coherente con el mensaje. No se trata solo de enseñarle a una persona, aprenderme la Biblia, algunas verdades de la Biblia y enseñárselas a una persona, pero que mi vida hable de todo lo contrario. Yo debo conocer la verdad del Evangelio, claro que sí, necesito conocerla, pero el mensaje debe ir acompañado de testimonio, de santidad. El mensajero debe ser coherente con el mensaje. Pero ahora sí, entonces vamos a hablar un poquito acerca de nosotros. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Ok, Jesús hizo todo eso, pero bueno, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Jesús les dijo todo eso, lo citó en el monte, les dijo eso, le habló de autoridad. ¿Qué tiene que ver conmigo? En primer lugar, quiero que entendamos algo. Esa misión no es exclusiva para los 11 discípulos. Recuerde que había 11 porque uno pues ya no estaba, ¿no? No es exclusiva para ellos. Mire, si usted ha reconocido su pecado, si usted ha entendido y reconocido a Jesús como Señor y Salvador, si usted ha tomado su cruz, se ha negado a sí mismo y ha seguido a Cristo, usted es un discípulo de Cristo. A usted le compete este mensaje, no es solo para ellos. No es solo para ellos. Así que este mensaje nos compete, este mensaje es importante para nosotros porque mire, tal vez muchos de nosotros somos aquellos que dudamos, como al principio estaban ellos. Y es que miren, es normal, es natural de alguna manera que dudemos. La fe no está exenta de duda. La cuestión es qué va a pasar con esa duda que tenemos. Porque en el caso de ellos, aunque dudaron, ¿qué hicieron? Adoraron. Fueron, obedecieron, adoraron. ¿Qué pasa con la duda a veces en nuestro corazón? Hace que nos callemos, que nos alejemos, que nos apartemos. Ellos, a pesar, se acercaron, adoraron a recibir lo que les iban a decir. Y miren, cuando ellos hicieron eso, Jesús se acerca, ¿cierto? Y les dice lo de toda potestad. Es decir, el acercarnos a Dios a pesar de nuestras dudas va a permitir que cada día le conozcamos más. Va a permitir que Dios se revele cada vez a nuestras vidas de forma más específica. Que conozcamos a quién estamos sirviendo, que conozcamos quién nos rescató, la autoridad de aquel que nos llamó. Y cuando entendamos eso, nuestras dudas se irán despejando. Porque después de que los discípulos se acercan con todas las dudas, ¿ustedes creen que después de que Jesús les habla de su autoridad, lo ven ahí resucitado en poder, las dudas se comenzaron a despejar? Porque conocían a su Señor. La cuestión es, ¿nosotros lo conocemos? ¿O permitimos que la duda más bien nos haga hacernos a un ladito? ¿Qué pasa con la duda que hay en nuestro corazón? La gran comisión es para usted y para mí, aunque tengamos dudas, aunque haya cosas que no entendemos todavía, aunque hayan aspectos que aún no comprendemos.
aunque haya situaciones que todavía nos hacen como que no entender muchas cosas, tenemos dos opciones: o nos acercamos a Cristo, le adoramos y estamos atentos a lo que nos llamó a hacer, o damos un paso al costado, que es lo que a veces hacemos. Este mensaje, la gran comisión, tiene que ver con nosotros, nos compete a nosotros, porque usted y yo debemos entender que nuestro Señor no es solo un Señor, es el Señor de señores. La gran comisión nos compete porque debemos entender que nuestro Rey no es un rey más de este mundo, es el Rey de reyes. Es importante que entendamos la autoridad de aquel que nos llamó, y permítame, enfatizo mucho en esto, porque muchas veces nosotros, su iglesia, no hacemos lo que Él nos mandó a hacer, no cumplimos con lo que Él nos llamó a hacer, porque simplemente no entendemos quién fue quien nos llamó. No entendemos la autoridad que tiene aquel que nos comisionó, porque en esa autoridad fue que nos llamó a hacer las cosas. Él es quien está respaldando nuestra labor, no es cualquier persona. Es Él mismo, el Rey del universo, aquel que le fue dado todo dominio. Si no entendemos eso, no vamos a hacer lo que Él nos mandó a hacer, porque vamos a permitir que la duda, la inseguridad, la incertidumbre, las personas, etcétera, cualquier otra cosa, me haga dudar y me haga a un lado yo, porque yo no entiendo quién me llamó. Miren, muchas veces las personas, cuando admiran a alguien, cuando entienden de pronto que sobre alguien ha sido dada autoridad y esa persona les pide un favor, corren a hacerlo o le llaman a algo. No sé, muchos de ustedes de pronto, el pastor le dice a alguien: ayúdame a mover esa silla, y 4 o 5 se levantan así diligentes a moverla, porque sí, es una autoridad. Pero el Rey de Reyes nos llama a hacer algo y pues como que tiempo no tengo. Como que eso no es conmigo, ¿sí? Eso es para él. Esos 11 sí como que no cumplieron, porque tiene que ver con usted y conmigo. No solo con ellos, con usted y conmigo. Tenemos que comprender la autoridad de quien nos llamó, más allá de lo intelectual, más allá de pronto de repetir el versículo. Muchos se lo sabrán de memoria, pero no todos a veces entendemos esa autoridad de quien nos llamó. Si la entendemos, iríamos, sin duda, convencidos, porque el que nos llamó, o sea, ¿quién mayor que el que me llamó a mí? ¿Quién mayor que aquel que me comisionó a mí? Este mensaje tiene que ver con nosotros, o nos compete, porque a veces y muchas veces no hemos entendido cuál es el llamado. No hemos entendido, a veces nos encerramos en nosotros, ¿cierto? En mí, Dios, ¿qué tiene para mí? ¿Qué quiere hacerme? ¿Qué quiere darme? Pero cuando se nos llama a servir a otros, porque esto es un llamado de servicio, ahí sí, no, eso no, es para el pastor, los que hablan al frente. No. Nosotros, ustedes y yo, somos responsables delante de Dios de cumplir o no cumplir con este llamado, con esta misión que se nos ha encomendado. Es importante que nosotros entendamos qué implica, porque a veces, mire, muchos creyentes, muchos cristianos, como les decía ahorita, limitan la gran comisión a evangelizar. Incluso muchas personas se sienten hasta orgullosos: yo sí evangelizo. Es el principio, pero hay más. Es dar nuestra vida en el servicio por otros, es acompañarles. Es en amor poner muchas veces la otra mejilla cuando las personas no quieren y no nos tratan tampoco tan bonito. Es un llamado a coger las personas en amor y llevarlas a los pies de Cristo, instruirlos, enseñarles, exhortarlos, animarlos, alimentarlos si es necesario. Es una labor que va a demandar toda nuestra vida, no un momento, porque a veces de pronto nos gusta porque la campaña evangelística, claro, pues es 1 hora, 2 horas y ya, hice la labor. Es el inicio. El resto necesita de toda mi vida, de mi humildad, de mi amor, de mis recursos, de todo, de mí, para llevarla a cabo. Y si nosotros no entendemos la misión, pues no vamos a cumplir la misión. Si no entendemos la autoridad de quien nos comisionó, no cumplimos la misión. Pero si tampoco entendemos qué implica la misión, no la vamos a cumplir. A veces nosotros creemos que cumplimos la labor por decirle a una persona: lo invito a la iglesia, tome aquí pastor, se lo entrego, o tome acá líder, le entrego, o tome, y usted pues enséñele.
No, no, no. Usted es el encargado de enseñarles. Yo soy el encargado de enseñarles. Enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Quién les debe enseñar? Ustedes. Yo. Así que esto nos lleva de alguna forma a entender que es importante que usted y yo conozcamos el mensaje, porque si no, ¿qué vamos a enseñar? Si usted y yo no conocemos el mensaje, ¿qué le vamos a enseñar a la gente? Hay muchas personas que, como no conocen el mensaje, traen a la gente a la iglesia con mentiras. Y cuando llegan y lo traen acá, tome, usted hágase cargo porque yo no sé qué hacer con ese. ¿Sí? Enseñándoles. Es una labor de todos. Es importante que entendamos porque la labor de enseñanza es suya y mía. Y si no conocemos el mensaje, la labor de mostrar que ese mensaje tiene poder es suya y mía. ¿Cómo? A través de nuestras vidas. El mensajero debe ser coherente con el mensaje. Muchas personas rechazan el evangelio porque ven que el mensajero no es nada coherente con el mensaje que se le está llevando. Mire, que la gente rechaza el mensaje porque es chocante, porque pega contra la naturaleza de pecado del hombre, porque es incómodo reconocer que somos pecadores. Que lo rechace por eso, ok, pues, pero es la verdad. Pero que lo rechace porque usted y yo no somos coherentes. Que lo rechace porque usted y yo no sabemos ni siquiera explicarlo, no lo conocemos. Es nuestro Señor, el Rey del universo. Nos puso una misión y yo ni siquiera me preocupo por aprender qué fue esa misión. Debemos conocer el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Voy a leerles 2 versículos que nos habla un poquito de ese mensaje. Lucas 24:47 dice así: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es un versículo paralelo que hay de la Gran Comisión. Que se predicare en su nombre el arrepentimiento, perdón de pecados. A veces nosotros adornamos el mensaje para que la gente lo acepte. Y realmente no acepta el mensaje que debemos llevar. O sea, venga a la iglesia que todos sus problemas se van a solucionar. Claro, pues ante eso la gente dice, pues sí, yo quiero ir. Y cuando llegue a todo usted, hágase cargo. Segunda de Corintios 5:19-20 nos dice: pues Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. ¿A quién se lo dio? Usted y yo somos portadores de ese mensaje. Usted y yo debemos llevar fielmente este mensaje. Si hemos comprendido quién nos comisionó, si hemos entendido que toda duda debería quedar a un lado, entendiendo la autoridad de quien nos llamó, deberíamos entender lo importante de llevar fielmente este mensaje. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros, hablando en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Ese fue el mensaje que nos encomendó. Y ese es el mensaje del que usted y yo debemos ser embajadores, con nuestras palabras, pero también con nuestra vida. No solo oidores. Porque la Biblia, Santiago dice que nos engañamos a nosotros mismos si solo somos oidores. O sea, implica nuestra vida. Llevar este mensaje implica entregar nuestra vida en servicio a otros y en obediencia a Dios. Nada más efectivo que un mensajero viviendo en santidad, en obediencia, dando testimonio del poder de Dios, del mensaje, porque en ese mensaje está el poder de Dios. Ese mensaje nos compete, o la gran comisión nos compete, porque nos recuerda que Dios estará con nosotros hasta el fin, todos los días, hasta el fin. Cuando olvidamos eso, iglesia, no cumplimos con la labor. Si realmente creyéramos que el Rey del universo, aquel que se le fue dado todo el dominio, está a nuestro lado, dando testimonio de ese mensaje, no nos refrenaríamos al llevar el mensaje, no nos apartaríamos, no nos rendiríamos. ¿Cuántas veces nos hemos rendido con ciertas personas? Porque nosotros no, eso no lo cambia ni Dios. Si pensamos así, estamos dudando del poder de aquel que nos llamó. Estamos dudando de la autoridad del que nos llamó. Si nos damos por vencidos y dejamos a un lado, mire, Dios a cada uno de ustedes y a mí nos ha puesto en diferentes contextos
para que seamos embajadores de este mensaje, para que llevemos, cumplamos la gran comisión. Porque es que no es exclusiva de los 11, ni es exclusiva de los que estamos acá parados, ni es exclusiva de los pastores, no, es de todos nosotros. Mire, se lo repito, alguna vez ya se lo había dicho, pero en el lugar donde usted está, yo no puedo llegar. Pastor Carlos no puede llegar. El que puede llegar es usted. Al que escuchan es a usted. Y si usted no conoce el mensaje, y si usted no da testimonio de ese mensaje, quiere decir que no hemos entendido quién fue quien nos llamó. Quiere decir que la duda nos ha hecho dar un paso al costado en lugar de hacernos acercar a Dios, adorarle y escucharle. Que Dios esté con nosotros todos los días hasta el fin, quiere decir que también nos dio todo lo necesario para que ese mensaje fuera predicado. Hechos 1:8 nos dice así, ya estoy terminando. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en toda Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando usted y yo creemos en Cristo, la Biblia nos muestra que hay un sello de esa promesa, y es el mismo Espíritu de Dios morando en nosotros. Ese Espíritu de Dios todos los días con nosotros garantizará, dará testimonio de ese mensaje que llevamos. Nos dotó de poder. Y quiero que entendamos el poder como realmente lo es. A veces limitamos el poder solo a los hechos milagrosos, ¿no? Y claro que son el poder de Dios. Obviamente todas las señales y milagros que vemos que se hicieron y que se hacen son poder de Dios. Pero olvidamos que el objetivo de ese poder es que las personas crean a ese mensaje. Porque en ese mensaje está el poder de Dios. Eso nos lo dice Romanos 1:16, último texto que leo, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Al judío primeramente y también al griego. El Evangelio contiene el poder de Dios para salvación, y ese Evangelio se le encomendó esparcirlo a usted y a mí, con nuestras palabras, con nuestra vida. Ese mensaje tiene la capacidad de pasar a una persona de muerte a vida. Ese mensaje tiene la capacidad de restaurar personas, familias. Ese mensaje que callamos muchas veces, porque nos cansamos de hacer el bien, porque no nos gusta cómo los demás reaccionan, porque nos da pereza, porque no tenemos tiempo, porque no entendemos quién nos ha llamado. Pero ese mensaje que contiene todo el poder de Dios para salvación, se le encomendó a usted y a mí de llevarlo. ¿Lo estamos llevando? Porque eso es lo importante acá, ¿lo estamos llevando? De usted y de mí es esta labor. Usted y yo debemos orar por los perdidos que están a su alrededor. Usted y yo debemos comprometernos con estudiar la Escritura para poder enseñarles. Mire, me alegra y me siento agradecido con Dios porque en este proceso que estamos de raíces y fundamentos los miércoles estudiando la Escritura, se han mantenido después de 7 clases como 180 personas más o menos. Ya no somos los 3 o 4 que yo les decía antes que éramos en clase, ¿no? Pero en la iglesia somos más que 180. Somos muchos más. Y si no aprendemos el mensaje, ¿cómo lo vamos a llevar? ¿Qué vamos a explicarle a los demás? Es nuestra labor, enseñarlo es nuestra labor. A usted y a mí nos compete el dar testimonio de Cristo en nuestras vidas. Vivir en santidad, palabrita que se olvida a veces, es importante. Usted y a mí nos compete coger a las personas y acompañarlas en todo su caminar con Cristo hasta que sean parte de su cuerpo. Así nos rechacen, así no nos quieran, así a veces quisiéramos zarandearlos porque como que no entienden. Así tengamos que repetirles lo mismo 10 veces. Pero fue a lo que se nos llamó. Fue a lo que se nos llamó.
pero somos tan orgullosos que al mínimo mal gesto que me hacen, ay, no, ese no. En el lugar donde usted está, ¿de cuántos familiares no hemos desistido nosotros? ¿De cuántos compañeros no hemos desistido nosotros? Puede que no quiere que le hablemos, ok, no le hablo, pero sigo orando. O sea, tenemos una labor importante. El mensaje que nos encomendó tiene el poder para pasar a esa persona de muerte a vida. Y nos callamos. Es nuestra labor. No solo de los discípulos, de los 11 que estaban allá, no solo de los que tenemos el privilegio de estar acá hablando de su mensaje, no solo de los pastores, es suyo, es mío. Esa es nuestra labor. Y por último quiero decir, de pronto alguna persona está acá por primera vez o es la primera vez que escucha el mensaje y dice, bueno, ¿yo en qué me metí? ¿Qué me toca hacer ahora a mí? No se preocupe, yo solo quiero decirle algo y es, Dios le amó tanto que dio a su hijo, porque usted merecía la muerte a causa de su pecado, pero Dios en su infinito amor dio a su hijo para que pagara el precio que usted debía pagar y le dio salvación. Así que hoy reconozca a Jesús como su única esperanza y permítanos a nosotros como iglesia acompañarlo en ese camino, porque es nuestra labor hacerlo. Y nosotros los que ya conocemos del Señor, ¿qué estamos esperando? El Rey del Universo nos llamó, aquel con máxima autoridad nos comisionó. ¿Qué nos impide llevar la labor? Así que pongámonos de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, porque yo sé que no es fácil cuando nos rechazan, no es fácil cuando nos hacen mala cara, no es fácil cuando nos ignoran, no es fácil. Pero Dios prometió que estaría todos los días con nosotros hasta el fin. Dios lo prometió. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a despejar toda duda que haya en nuestro corazón, todo impedimento, y podamos entender quién nos llamó, realmente comprender la autoridad del que nos llamó y con toda seguridad salir a cumplir con su labor, con lo que nos ha encomendado. Señor Dios, quiero pedirte que hables a nuestros corazones, Dios, que despejes toda duda que pueda haber en nosotros, Dios, que nos perdones también, porque muchas veces la duda que hemos tenido nos ha hecho alejarnos de ti, apartarnos, ignorarte. Tenemos dudas, Dios, de muchas cosas. Hay muchos momentos que nos causan tanta duda, pero hoy estamos delante de ti, Dios. Delante de ti estamos hoy aquí, Dios, que queremos conocerte. Queremos entender quién eres tú, porque sabemos que solo así toda duda será despejada. Hoy, Señor, te pido que hables en nuestro corazón y nos muestres realmente, que podamos entender genuinamente la autoridad en la que nos has llamado, Señor. Que podamos entender quién eres tú, Señor. Que podamos entender y comprender qué implica que todo dominio se te haya dado a ti, que todo reino, y que en esa autoridad nos hayas comisionado, Dios. Ayúdanos a entender este mensaje. Perdónanos, Dios, porque hemos ignorado, Señor. A veces creemos que la labor es de otros. Yo estoy muy ocupado muchas veces, Dios, trabajando con mis cosas, y no entendemos que también nos llamaste a nosotros. Ayúdanos a entender este mensaje, a comprender, Dios, a no renunciar a las personas, porque a veces desistimos tan fácil de las personas. Perdónanos por cada persona de la que hemos desistido, Dios. Perdónanos porque dudamos que en tu mensaje esté el poder para cambiar las personas. Y muchas veces creemos que somos nosotros y nos asustamos, nos incomodamos y nos vamos. Ayúdanos a entender que es tu mensaje el que tiene el poder para salvar a las personas. Guíanos en este proceso, Dios, en el que caminaremos en obediencia, y ayúdanos, Padre, en el lugar donde estemos, con nuestra familia, trabajo, amigos, donde estemos, Señor, a llevar este evangelio, a aprenderlo para llevarlo, pero a vivirlo también, Dios, para hacer testimonio de ti,
para ser la evidencia clara de que tú tienes el poder de cambiar. Ayúdanos a caminar de forma coherente con tu mensaje y a llevarlo de forma asertiva. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Démosle fuerte, fuerte ese aplauso al Señor. Dígale, sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos bendices, nos ayudas, nos guías, Señor. Padre, gracias, Señor. Bendecimos, Señor, esta tu casa. Bendecimos cada uno de nuestros hermanos, Padre eterno, Señor. Cada uno de nuestros hermanos que están allí en YouTube, en Facebook, Señor, les bendecimos, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Padre eterno, Señor, también. Nuestros hermanos que están aún en otros países, en otras naciones, Padre, bendíceles. Gracias, Señor, por tu iglesia, Señor, esta mañana siendo agradecidos, Padre eterno, Señor. Padre, te damos gracias. Bendice cada uno de nuestros hogares, nuestras familias. Bendícelos, Señor. Cada uno de nuestros hijos, nuestras hijas, aún así no estén hoy acá, Padre eterno, les bendecimos en esta hora. Bendiga a su esposa, bendiga a su esposo, bendiga a su familia. Dígale, Padre, gracias por cada uno de ellos. Que también ellos les llegue tu palabra, Señor. Que ellos también, Padre, Señor, sean conocedores de la verdad, porque dice tu palabra que la verdad nos hará libres, Padre eterno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Démosle fuerte ese aplauso al Señor. Iglesia, buenos días. Tomen asiento, por favor. Sean todos bienvenidos. En esta hora bendecimos a nuestros hermanos también que estaban allí en las redes. Dice la palabra.